académico. Como ustedes pueden observar, si alguien me ayuda por favor con las diapositivas, dentro de la estructura de este conversatorio, de manera didáctica lo hemos dividido en 5 grandes áreas temáticas. ¿Cuáles son las áreas temáticas que nosotros vamos a abordar? Estoy interrumpiendo. Ustedes pueden observar que hemos dividido precisamente, primero, a la interpretación constitucional, pero una interpretación constitucional enfocada dentro del paradigma del Estado constitucional ecuatoriano. Todos ustedes van a mencionar y van a recordar que, evidentemente, nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestro proceso de formación académica respecto a la interpretación constitucional, ¿verdad? Pero miren, sucede algo paradigmático dentro de la realidad constitucional contemporánea. Como todos nosotros sabemos, el Estado ecuatoriano, a partir del 2008, adquiere una nueva connotación. ¿Cuál es esa connotación? El paradigma del Estado constitucional de derechos y de justicia, fundamentado sobre todo bajo una corriente teórica, que es el garantismo. Vamos a ver cómo ese garantismo, desde una perspectiva constitucional, va a ir irradiando una serie de esferas dentro de la teoría de la interpretación. Y vamos a ver cómo ese garantismo constitucional va a permitir precisamente la configuración de nuevos elementos teóricos, nuevos elementos pragmáticos que cada uno de los operadores dentro de la administración jurídica debe tomar en cuenta. Es por eso que el enfoque que nosotros vamos a realizar dentro de este seminario está direccionado hacia el paradigma garantista. Algunos lo han denominado como el paradigma neoconstitucional de la interpretación jurídica. Bajo ese escenario nosotros vamos a realizar precisamente esta capacitación. ¿Con qué nos encontramos? Que dentro del ámbito constitucional, cuando nosotros hablamos de un paradigma garantista, debemos realizar una contrastación. ¿Cuál es esa contrastación? La interpretación constitucional, la teoría interpretativa abordada desde los dos modelos de estados tradicionales que nosotros conocemos. ¿Cuáles son esos modelos de estado tradicionales? El paradigma del estado legal de derecho, propio de una cultura paleopositivista jurídica, parafraseando a Luigi Ferrajoli, y una nueva conceptualización de un estado, de cierta manera, constitucional garantista de derechos. Vamos a ver entonces, que a través de ejercicios didácticos, cómo existe una diferenciación de la teoría de la interpretación positivista legal hacia una teoría de la interpretación constitucional garantista. Pues vamos a ver cómo va cambiando estos criterios de interpretación. ¿Cómo vamos a ir estructurando precisamente esta nueva tendencia? A través de la teoría de la interpretación y el control constitucional. Y vamos a ver cómo, dentro de esta teoría de la interpretación y el control constitucional, tenemos mecanismos que permiten precisamente limitar ese poder de las autoridades públicas, ese poder del ente estatal, precisamente para guardar armonía y cumplir con el objetivo primigenio que tiene todo ente estatal, que es precisamente la satisfacción de las necesidades de su conglomerado, la protección del bien común, la paz, la seguridad en una sociedad determinada. Vamos a ver cuáles son los tipos de control constitucional existentes, para luego descender hacia la teoría de la interpretación constitucional. Vamos a ver qué es la interpretación constitucional y cómo a través de aquella se genera un efecto de irradiación y cómo la teoría interpretativa de la Constitución irradia al ámbito penal sobre todo. Vamos a ver cómo, al igual que los derechos constitucionales, también existen bienes jurídicos protegidos que merecen ser interpretados y merecen ser tutelados dentro de una realidad jurídica. Luego de aquello, veremos dentro de estos tipos de control constitucional las diferentes formas o sistemas de control de constitucionalidad. Revisaremos el control difuso de constitucionalidad, el control concentrado de constitucionalidad, un sistema de control mixto. Y veremos cómo se va aplicando esta realidad dentro del escenario constitucional ecuatoriano. Por favor. ¿Con qué más nos encontramos? Que dentro de esta teoría de la interpretación constitucional desde el garantismo merece especial atención también revisar elementos pragmáticos. Y para aquello tomaremos como ejemplo las sentencias de la Corte Constitucional Ecuatoriana. Dentro de estas sentencias de la Corte Constitucional Ecuatoriana se han seleccionado sentencias emblemáticas que permitirán precisamente ir adaptando los diversos métodos y técnicas de interpretación constitucional. Nosotros vamos a ver entonces cómo dentro de esta teoría de la interpretación existen nuevas corrientes o nuevas técnicas que nos permiten un conocimiento amplio de lo que es el garantismo constitucional. Nos encontraremos entonces con la famosa fuerza normativa
normativa de la Constitución, el derecho, que tiende a ser interpretado a través de distintas categorías normativas, como son los valores, los principios y reglas, las diferencias entre cada uno de estos elementos normativos. Veremos cómo se da la interpretación en el sistema de fuentes del derecho bajo el constitucionalismo ecuatoriano. Observaremos la interpretación y el pluralismo jurídico, tema que genera gran controversia en el ámbito penal actualmente. Veremos cuáles son los métodos de interpretación, dividiéndolos de manera didáctica en métodos clásicos de interpretación y métodos constitucionales de interpretación. Abordaremos las temáticas de los métodos clásicos a través de los aportes de Bonnier y Savigny al respecto. Veremos luego cómo se da un proceso de asimilación de nuevas técnicas o nuevos métodos de interpretación a través de famosas teorías como la teoría del contenido esencial, nacida en Alemania. Veremos cómo se ha adaptado la teoría de la ponderación de derechos y cómo se debe realizar una ponderación dentro de los casos concretos. Hablaremos de la subsunción. Hablaremos también de la interpretación sistemática de la Constitución y veremos cómo se van aparejando cada uno de estos elementos. Continuamos. Luego de aquello, vamos a abordar la temática ya de los casos pragmáticos. Se han seleccionado algunos casos relevantes que espero sea objeto de debate dentro de este foro. ¿Cuáles son algunos de estos casos? En la ponderación de derechos vamos a abordar la sentencia de las personas con discapacidad dentro de una acción por incumplimiento de acto normativo. Vamos a ver cómo la Corte utilizó por primera vez la ponderación y la fórmula de peso de Robert Alexy para resolver los problemas jurídicos de este caso. En el ámbito de la interpretación de la norma constitucional, tomaremos como referente una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional Ecuatoriana y veremos cómo vía hermenéutica la Corte Constitucional la declara como una acción autónoma e inicia un proceso de interpretación normativa de la primera disposición transitoria de la Constitución de la República del Ecuador. Abordaremos también, dentro del ámbito de la interpretación intercultural, la sentencia emitida en el caso de la Universidad Intercultural Bilingüe Amautahuasi y veremos cómo se realiza una interpretación acorde a estándares internacionales, especialmente destacando el ámbito de la interculturalidad. En el ámbito de la consulta de constitucionalidad y constitucionalidad condicionada, tomaremos como referente el afianzamiento en materia tributaria y veremos cómo, a través de sentencias atípicas, la Corte Constitucional puede ir condicionando normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Entraremos a debatir también este famoso choque existente en el ámbito de la legitimidad democrática entre el legislador y los jueces constitucionales. Miren, el juez creador de derecho, ¿a través de qué? A través de sentencias atípicas, a través de sentencias de constitucionalidad condicional, la famosa modulación de las sentencias. Y luego veremos, en un caso más específico, la modulación de las sentencias expresadas en el ámbito de la ley de minería. Veremos cómo la Corte creó sus reglas jurídicas, creó derecho para regular esta institución jurídica. Con estos elementos teóricos, y luego conversaremos y contrastaremos los temas centrales de la teoría de la interpretación al ámbito penal y veremos cómo se tiende a resolver casos penales utilizando precisamente estos métodos de interpretación constitucional y legal. Luego, y finalmente, abordaremos la temática social con la argumentación jurídica desde una perspectiva constitucional y aterrizada al ámbito penal. Veremos cómo es necesario una correcta argumentación. Realizaremos una diferenciación entre lo que es la motivación y lo que es la argumentación jurídica. Veremos también cómo se van a establecer la determinación de problemas jurídicos. Observaremos cómo a través de escenarios y subescenarios constitucionales nosotros podemos definir nuestras actuaciones, podemos generar sentencias, resoluciones, actos administrativos que precisamente cuenten con estos elementos de una argumentación correcta. Y luego observaremos el manejo de líneas jurisprudenciales para respetar criterios argumentativos emitidos con antelación. De manera general, este va a ser el esquema dentro del cual nosotros vamos a manejar la intervención dentro de estos días, en los cuales vamos a desarrollar precisamente lo que es la interpretación constitucional y la argumentación jurídica direccionada hacia el ámbito penal.
Como ustedes pueden observar, se trata de una temática que tiende a establecer un alto nivel de complejidad. Sobre todo porque dentro de realidades latinoamericanas el derecho constitucional ha sido de cierta manera relegado hacia un derecho programático, hacia una perspectiva política, hacia una carta de buenas intenciones. Vamos a ver cómo con el constitucionalismo contemporáneo esta visión del derecho constitucional tiende a cambiar. Y ahora todos, absolutamente todos, los funcionarios públicos, los particulares y las autoridades tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las normas consagradas en la Constitución de la República. Pero esto amerita un proceso de asimilación e interpretación normativa de las propias normas constitucionales. A lo largo de estos días espero llegar a aquel acometido a través de herramientas que son didácticas y que espero les sirva mucho en el desarrollo de su ejercicio profesional. Si podemos prender las luces, por favor. Si apagamos en focus por un momento sería espectacular. Bien. El primer tema que nosotros debemos abordar dentro de la teoría de la interpretación desde una perspectiva garantista es precisamente la diferenciación entre los modelos de Estado dentro de la configuración de lo que es la teoría de la interpretación. ¿Y por qué les menciono aquello? Porque no es lo mismo realizar una interpretación dentro de un modelo de Estado, miren ustedes, legal, que dentro de un modelo de Estado constitucional. Existen elementos diferenciadores dentro de cada uno de estos paradigmas de Estado. No es lo mismo la interpretación que nosotros, como servidores públicos, como funcionarios de determinadas carteras de Estado, de determinadas dependencias públicas, realizábamos a la luz de la Constitución de 1998, que la interpretación que debemos realizar a la luz de la Constitución del 2008. Vamos a ver cómo existen elementos diferenciadores que van mucho más allá de la simple retórica de la teoría constitucional. Existen muchos críticos del modelo constitucional ecuatoriano, por ejemplo, que manifiestan que no ha existido un cambio paradigmático de un modelo de Estado respecto al otro. Es por eso que en estos primeros minutos realizaremos una diferenciación a través de un ejercicio bastante didáctico para ver si es que efectivamente existe o no un cambio respecto al modelo de Estado legal frente al modelo de Estado constitucional, y luego lo asimilaremos a la teoría de la interpretación. Todos nosotros, ¿no es cierto?, conocemos que el Estado es la forma de organización social más desarrollada, que ha logrado el mayor grado precisamente de avance. Nosotros de manera didáctica podemos, de cierta manera, dividir este proceso de evolución del ente estatal a través de tres grandes paradigmas. ¿Cuáles son esos tres grandes paradigmas del Estado? Pues son precisamente el denominado Estado absolutista, está por otro lado el Estado de Derecho, y finalmente tenemos el Estado constitucional. La ventaja de ser profesor. Ok. Dentro del modelo de Estado absolutista existen elementos característicos de este modelo de Estado, ¿verdad? ¿Cuál es una de las características esenciales de este modelo de Estado absolutista? Desde una perspectiva de la teoría democrática de la Constitución. Cuando nosotros hablamos de un modelo de Estado absolutista, nosotros podemos observar que el poder
¿no es cierto?, está expresado a través de qué, de quién, a través del soberano, ¿verdad? Por lo tanto, existe un monarca que detenta el poder. Y por lo tanto, nosotros podemos observar que dentro de este modelo de Estado absolutista, las normas que van a producirse a través de los príncipes, a través de los monarcas, está directamente relacionada con un poder que se encarna en manos del monarca, en manos del soberano, ¿verdad? Él detenta todos los poderes. El famoso, ¿no es cierto?, o los famosos reyes franceses, recuerden ustedes, en donde existía un Estado total, existía un Estado absolutista, totalitario. En aquel sentido, nosotros nos formulamos la siguiente interrogante. Dentro del modelo de Estado absolutista, existía, de cierta manera, o existían normas constitucionales, existían constituciones dentro del modelo de Estado absoluto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Existiría o no existiría constituciones dentro del modelo de Estado absoluto? ¿Qué opinan? Sí existían, ¿verdad? O si no, recordemos 1215. ¿Qué sucedió en 1215? La famosa Carta Magna, miren ustedes, en donde el soberano Juan Sin Tierra, recuerdan ustedes, llega a un pacto con los varones prelados y precisamente emite un conjunto de normas constitucionales, emite esa famosa Carta Magna en Inglaterra. Pero miren, ¿qué clase de constitución es la que brindaba este modelo de Estado absolutista, de cierta manera? Se trataba de una constitución no democrática, se trataba de una constitución otorgada, ¿verdad?, en donde el monarca otorga, miren ustedes, una serie de derechos a sus, precisamente, súbditos. Entonces podemos ver cómo se configura, de cierta manera, una conceptualización de lo que son las constituciones otorgadas. Están haciendo, miren ustedes, el reconocimiento de derechos constitucionales a partir de esta forma de organización social. Luego, nosotros vemos como la sociedad va avanzando. Surge la famosa teoría democrática de la Constitución. Van a surgir grandes hitos históricos dentro del proceso constitucionalista, ¿verdad? Todos recordamos precisamente la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, la Revolución Francesa, como esos grandes íconos dentro de la conquista de los derechos civiles y políticos de un momento determinado. Todos recordamos 1776 y observamos esa lucha permanente en el reconocimiento de los derechos y las libertades por parte del pueblo norteamericano. Como producto de la Revolución Francesa se va a establecer precisamente la configuración de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la cual se va a dar precisamente un reconocimiento de estos derechos. Nosotros podemos asociar entonces como un segundo gran modelo de Estado este modelo de Estado de Derecho, que no es otra cosa más que el sometimiento, miren ustedes, del ente estatal, ¿no es cierto?, ¿a qué? A la norma jurídica, al derecho, de cierta manera. Entonces podemos ver cómo se somete precisamente todo este ente estatal a la norma de derecho, a la norma jurídica. Pero les formulo la siguiente interrogante: ¿a qué norma jurídica se está sometiendo este modelo de Estado? A la norma jurídica de carácter legal, miren ustedes. Es la ley, miren ustedes, la máxima expresión de sometimiento del ente estatal, precisamente. Y podemos ver aquí cómo se configura un modelo de Estado legal de derecho, en donde la ley es la principal norma, el principal referente. Esto tiene, obviamente, un acervo que va directamente relacionado con la conceptualización del parlamentarismo, que está aparejado precisamente a cómo se fue configurando el derecho constitucional, especialmente en Francia. ¿Qué sucede? Miren ustedes, cuando surge la teoría democrática de la Constitución, luego de la Revolución Francesa, ¿verdad?, se empoderó al pueblo. ¿Y al pueblo qué se le dijo? Se le dijo al pueblo: miren, la soberanía no es que proviene precisamente de un ser divino. Se deja de lado la famosa teocracia y se desciende hacia un ámbito democrático.
se le dice al pueblo: miren, ustedes son los detentadores del poder soberano, ustedes detentan la soberanía nacional. Y en aquel sentido se va generando, miren ustedes, la democracia dentro de esta configuración del modelo de Estado. Y dentro de esta configuración del modelo de Estado, ¿no es cierto?, no es que todas las personas van a poder, de cierta manera, administrar un determinado ente estatal. Recordemos lo que sucedió en Francia, ¿no es cierto? Estalló la Revolución Francesa, toma de la Bastilla, se decapitó a los reyes de Francia. ¿Qué sucedió después de aquello? Podemos encontrarnos cómo se debió buscar mecanismos institucionales para mantener el poder por parte precisamente de esa emergente burguesía y de la aristocracia que todavía se encontraba en Francia y que estaba detentando el poder. Pero ¿cuál fue el mecanismo para mantener, de cierta manera, esta hegemonía? ¿Cómo lograron, de cierta manera, los ideólogos franceses mantener al pueblo tranquilo y que no estalle una nueva revolución? A través, miren ustedes, de la creación de la democracia representativa, ¿verdad? ¿Y qué se manifestó en aquel entonces? Establece el sentimiento de lo que es el Estado nacional, ¿verdad? Y se va a decir lo siguiente: van a decir, miren, ustedes pueblo de Francia, ustedes son los detentadores de la soberanía popular, ustedes tienen el poder del Estado francés, pero van a señalar, el Estado francés no solamente está conformado por los franceses que vivimos en la actualidad, el Estado francés está conformado por un conjunto de personas que vivieron en el pasado, por ese conjunto de historia, tradiciones, costumbres, lengua común, etc. Y también está conformado por los futuros franceses que vendrán en el futuro. En aquel sentido, no podemos ser negligentes, manifiestan estos grandes ideólogos, en la idea de mantener precisamente sometidos al Estado francés a las decisiones solamente de la población actual. En aquel sentido, surge la democracia representativa como este invento histórico que va a permitir la configuración precisamente del Parlamento como el principal referente. Y de allí surge precisamente la conceptualización de que el Parlamento, de que el legislador es el representante de qué o de quiénes, del pueblo, ¿verdad? Surge entonces la famosa soberanía parlamentaria y surge, miren ustedes, un criterio de interpretación constitucional aparejado ¿a qué? Al legislador, como el principal ente encargado de interpretar la Constitución y la ley. Recuerden ustedes lo que decía la Constitución ecuatoriana de 1998, ¿verdad? ¿Qué decía? Le corresponde al legislador interpretar la Constitución y la ley de un modo generalmente obligatorio. ¿Qué es esto? Una perspectiva teórica de lo que fue la soberanía parlamentaria, propia de un modelo de Estado de derecho. Estamos viendo entonces cómo existe, miren ustedes, un intérprete primigenio dentro del ámbito de este modelo de Estado de legalidad. ¿No existían otros intérpretes constitucionales bajo este modelo de Estado? No, ¿verdad? Existían otros intérpretes constitucionales, pero ¿qué sucede? El intérprete primigenio, el intérprete prioritario va a ser el legislador. Y allí nosotros podemos encontrar, miren ustedes, desde la teoría interpretativa, muchas justificaciones. Podemos observar cómo, bajo esta conceptualización o modelo de Estado, el legislador tomaba interpretaciones respecto a lo que podía o no realizarse en el ámbito constitucional. Nosotros fuimos testigos vivenciales a través de la historia ecuatoriana, ¿verdad?, de cómo el órgano parlamentario, investido de esta potestad de interpretar la Constitución y la ley, revocaba presidentes, cambiaba permanentemente a los jueces de las Cortes Supremas de Justicia, nombraba autoridades, etcétera, etcétera. Esto, miren ustedes, está configurado dentro de un modelo de Estado y sirve de base para la interpretación constitucional. Y obviamente estaba justificado dentro de esta conceptualización teórica. ¿Qué sucede? Dentro de este modelo de Estado de Derecho, todos nosotros recordamos cómo se dieron procesos de evolución del modelo de Estado. Un modelo de Estado de Derecho de corte liberal, donde se reconocen las libertades individuales, luego un reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, teniendo como cuna el constitucionalismo mexicano,
Pues nosotros recordamos la Constitución de Querétaro, luego plasmado también en la Constitución de Weimar en Alemania, el estado de bienestar, etcétera, etcétera. Pero llegamos a otro hito dentro de este proceso de evolución interpretativo constitucional, que es el modelo de un Estado constitucional. Y bajo esta configuración de un modelo de Estado constitucional, dentro de la teoría garantista, nos vamos a encontrar con ¿qué? Con el sometimiento del Estado. ¿A qué? A una norma jurídica, sí, ¿verdad? Pero ¿a qué tipo de norma jurídica? A la norma jurídica constitucional. Por lo tanto, podemos ver cómo dentro de este modelo de Estado existe el sometimiento de Estado a la norma constitucional. Y dentro de esta configuración, miren ustedes, se va a dar un cambio trascendental. ¿Por qué? Porque la norma jurídica ya no solamente va a ser entendida como la norma de carácter legal y positivizado. Se da, miren ustedes, una pluralidad en el sistema de fuentes del derecho constitucional. Surge el tan mitificado pluralismo jurídico, miren ustedes, ¿verdad? Aquí tenemos un pluralismo jurídico. Y vamos a ir reconstruyendo muchos mitos respecto a esta realidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos hablar del pluralismo jurídico, casi por antonomasia viene a nuestras mentes, ¿qué cosa? Derecho indígena, ¿verdad? O derecho consuetudinario. Nosotros podemos observar que dentro de la configuración teórica de lo que es el modelo de Estado constitucional y de la pluralidad de fuentes jurídicas, el pluralismo jurídico va mucho más allá. El pluralismo jurídico nos dice que existe una pluralidad de fuentes del derecho constitucional. Nos va a señalar que existen distintas fuentes que van a alimentar este Estado precisamente. ¿Y cuáles son las fuentes del derecho constitucional? ¿Cuáles son las fuentes del derecho de manera general? La ley, ¿verdad? La costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina. ¿Qué sucede respecto a esta realidad? Vamos a ejemplificar esta situación. Miren, tenemos un pluralismo jurídico. Yo he mencionado muchos críticos respecto a este modelo de Estado, respecto a la conceptualización del Estado constitucional de derechos. Manifiestan que con el ascenso de este modelo de Estado se ha acabado con la legalidad. Dicen, se acabó, se destruyó el principio de legalidad. Eso no es cierto. Miren, el modelo de Estado constitucional parte del respeto precisamente de lo que es el principio de legalidad. Caso contrario, pongamos un ejemplo en la realidad constitucional ecuatoriana. Nosotros podemos decir que dentro del paradigma de un Estado constitucional como el ecuatoriano, podemos dejar de observar el principio de legalidad para nada, jamás. ¿Por qué? Porque miren, el propio principio de legalidad está reconocido dentro de la Constitución ecuatoriana, está convirtiéndose en norma de derecho constitucional y tiene que ser observado dentro del ámbito interpretativo. ¿Qué sucede? Que además de la legalidad existen otras fuentes del derecho. La costumbre también está siendo reconocida dentro de este sistema de fuentes del derecho constitucional ecuatoriano. Y observamos, por ejemplo, cómo la Constitución ecuatoriana reconoce, ¿no es cierto?, de cierta manera las prácticas consuetudinarias. El derecho indígena, por ejemplo, está siendo reconocido a través de normativa constitucional. Podemos ver cómo la jurisprudencia adquiere una connotación relevante como sistema de fuentes del derecho constitucional. O si no, observemos lo que dice el 436 de la Constitución ecuatoriana respecto a las competencias de la Corte Constitucional. Le permite, miren ustedes, a este órgano del Estado, que no es otra cosa más que un cuerpo colegiado de jueces constitucionales, crear, miren ustedes, normas de derecho constitucional. ¿A través de qué? A través del precedente constitucional obligatorio. A través de la jurisprudencia vinculante, miren ustedes, los jueces de la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo, en temas de legalidad, están creando fuentes de derecho. Y los jueces de la Corte Constitucional, a través del precedente constitucional obligatorio, también están generando fuentes de derecho. Podemos ver cómo se va irradiando ese pluralismo jurídico.
¿Con qué más nos encontramos? Principios generales del derecho. Ejemplo, la Constitución ecuatoriana, las relaciones internacionales del Ecuador. Miren, todas las relaciones internacionales del Ecuador, los principios que rigen a las relaciones internacionales se sustentan precisamente en principios generales del derecho. Pues podemos ver cómo existe esta forma de irradiación. Finalmente, la doctrina. Como ustedes conocen, todos, absolutamente todas las producciones humanas tienden a tener un carácter ideológico, tienden a tener un carácter teórico. No es que este modelo de Estado constitucional de derechos y de justicia, como es el Estado ecuatoriano, apareció producto de algo sacado de un sombrero por parte del constituyente ecuatoriano. Surge precisamente de una corriente doctrinal, una corriente dogmática que dentro de un momento histórico determinado adquirió una gran connotación. ¿Cuál va a ser esa corriente? Va a ser precisamente el garantismo, miren ustedes. La corriente teórica del garantismo va a irradiar a todo el marco constitucional ecuatoriano. Vamos a ver cómo a partir de aquello, el fin primigenio que persigue el Estado ecuatoriano va a ser la tutela y la protección de los derechos constitucionales. Y vamos a ver cómo a través de ese garantismo se va a establecer una fuerza normativa de la Constitución. Se va a establecer una igualdad jerárquica, miren ustedes, de los derechos constitucionales. Vamos a observar cómo se va a dar un reconocimiento, una homologación en el sistema de fuentes del derecho constitucional. Cómo se va a tutelar, por ejemplo, derechos de la naturaleza. Vamos a ver cómo se van a crear una serie de garantías en el ámbito normativo de políticas públicas y garantías jurisdiccionales que tienden a cumplir esta cometida, este objetivo primigenio que es precisamente conseguir la protección, la tutela efectiva de los derechos constitucionales. Vamos a ver cómo será este proceso, de cierta manera, de irradiación dentro del ámbito constitucional. Ustedes se preguntarán, pero bueno, el modelo de Estado de la Constitución de 1998, contrastado con el modelo de Estado de la Constitución del 2008, no difiere en gran medida, ¿verdad? Muchas personas han opinado de esta manera, hemos leído, hemos escuchado a muchos importantes teóricos sostener que lo que se hizo con la Constitución de Montecristi fue simplemente un cambio de denominación del modelo de Estado. Y se manifestaba que dentro de la Constitución del 98 existía una tutela más integral de los derechos de lo que existe en relación a la Constitución ecuatoriana del año 2008. Estos criterios son, lógicamente, respetables. Nosotros vamos a hacer un ejemplo didáctico para ver si es que existe o no existe elementos comunes o elementos diferenciadores entre estos dos modelos de Estado, tomando como referente nuestras dos últimas constituciones. Colocamos entonces aquí la Constitución de 1991. Y aquí vamos a poner la Constitución del 2008. Vamos a señalar que la Constitución del 98 obedece a un modelo de Estado legal, ¿verdad? Es una Constitución, es una perspectiva legalista. Entonces vamos a ver aquí cómo se configura un Estado legal de derecho. En la Constitución del 2008 vamos a ver cómo se configura o no un Estado constitucional de derecho. Y pongamos más claramente tal como dice el artículo 1 de la Constitución ecuatoriana. Un Estado constitucional de derechos y de justicia. Estamos con 200 registrados, obviamente. Si le volvemos a intentar. ¿No? Vamos a situar algunos elementos diferenciadores de un modelo de Estado frente al otro. ¿Cómo se conceptualiza? Miren ustedes, en primer lugar, el modelo de Estado constitucional a la luz de la Constitución de 1998.
cómo definía la Constitución del 98 el modelo de Estado ecuatoriano. Para ver qué es lo que pasa. Era un Estado social de derecho, ¿verdad? Recordemos nosotros que decía, el Ecuador es un Estado social de derecho. En aquel sentido nosotros podemos ver cómo efectivamente se iban a ir reconociendo una serie de derechos constitucionales. Les formulo la siguiente interrogante. Dentro de esta conceptualización del modelo de Estado social de derecho, en 1998 se reconocían los derechos civiles y políticos. Sí, ¿no es cierto? Nosotros debemos recordar, artículo 23 de la Constitución de 1998, un listado de los derechos civiles y políticos. Les formulo otra inquietud. Se reconocían derechos económicos, sociales y culturales. Sí, se reconocían, ¿verdad? Derechos económicos, sociales y culturales. Se reconocían derechos colectivos. Se reconocían derechos colectivos. Y no recordemos la Constitución lo que decía, ¿no es cierto? Se reconoce el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 1998. ¿Qué sucede? Efectivamente se daba este reconocimiento de los derechos constitucionales. Miren ustedes, de primera, segunda, tercera generación, utilizando esta forma didáctica como alguna vez se lo empleó para dividir las categorías en generaciones de derechos. Pero ¿qué sucede? Que más allá del simple reconocimiento existían unos derechos que gozaban de cierta manera de una primacía a la hora de hacerlos efectivos, a la hora de precisamente materializarlos. ¿Y cuáles eran esos derechos? Eran precisamente los derechos subjetivos, los derechos individuales, las libertades fundamentales, miren ustedes, los derechos civiles y políticos, es decir, la primera generación de derechos constitucionales. O si no, pongamos ejemplos institucionales al respecto. Miren, el famoso amparo constitucional, ¿no es cierto?, que todos nosotros lo conocimos en algún momento. ¿Qué tipo de derechos garantizados? ¿O qué tipo de derechos reconocidos? Libertades, miren ustedes. Derechos desde una perspectiva, miren ustedes, de orden liberal. Recordemos que se señalaba para el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo. La pregunta es la siguiente: ¿yo podía ir donde un juez o donde una jueza y judicializar derechos económicos, sociales y culturales? No, no podía ser. No contaba con estas herramientas, miren ustedes, dentro del ámbito de garantías constitucionales. ¿Qué sucede? Nos encontramos entonces que dentro de este primer modelo de Estado, que es el Estado legal de derecho, existe un reconocimiento prioritario, primigenio, a las libertades individuales. Existen entonces reconocimiento a los derechos desde una índole eminentemente subjetiva. Bien, esto no quiere decir que no haya existido otros derechos consagrados en la Constitución. Esto no quiere decir que no hayan existido derechos colectivos o económicos, sociales y culturales, pero los mecanismos de exigibilidad de los derechos estaban direccionados y diseñados institucionalmente para proteger exclusivamente las libertades individuales. Y si yo, por ejemplo, quería, ¿no es cierto?, demandar la tutela o protección de un derecho como la salud, ¿qué tenía que hacer? Buscar, miren ustedes, que se me tutele, no mi derecho mi derecho social, sino mi derecho individual. Tenía que ir ante el juez y decirle: mire, se está atentando a mi integridad física, a mi salud o a mi vida para lograr dicho reconocimiento. ¿Qué son aquellos mecanismos de exigibilidad? No a través de la adaptación de cierta manera de derechos sociales de manera directa, sino a través de otros mecanismos que eran las libertades individuales. Si yo quería que se me reconozca mi derecho a la salud, pues tenía que decir que él mismo atentaba mi derecho a la vida, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo se da esta configuración. ¿Qué sucede dentro del modelo de Estado constitucional ecuatoriano en el año 2008, o con la Constitución del 2008? Va a cambiar, miren ustedes, este elemento prioritario en el ámbito del reconocimiento de los derechos constitucionales. Con la Constitución del 2008 no es que dejan de tener un reconocimiento de las libertades individuales,
son reconocidas las libertades individuales. Pero además de las libertades individuales, son reconocidos también los derechos de los colectivos, son reconocidos, miren ustedes, los derechos de participación, son reconocidos los derechos económicos, sociales y culturales, asociados ahora bajo el paradigma del buen vivir, miren ustedes. Y son también reconocidos los derechos de la naturaleza. ¿Qué se busca entonces? Miren, una tutela y protección integral de los derechos constitucionales, en donde, a través de un efecto de irradiación, todos los derechos gozan de una igual jerarquía. Si no, observemos el artículo 11 de la Constitución ecuatoriana, que manifiesta que todos los derechos gozan de igual jerarquía. Puede ser que suene utópico, puede ser que nuestro constituyente haya pecado de demasiado garantista, pero lo convirtió en norma constitucional, y a la luz de aquello se convierten precisamente todos los derechos en exigibles de manera directa a través de los distintos órganos jurisdiccionales, autoridades públicas y también de los particulares. Por lo tanto, miren aquí, ¿qué derechos gozan de primacía? Absolutamente todos. Es decir, las libertades individuales, los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos colectivos y también la naturaleza. Con toda la polémica que se ha armado al respecto, ¿verdad? Pero miren, bajo una visión teórica, lo que se demuestra es que se da un efecto de ampliación en el ámbito de los reconocimiento de los derechos constitucionales. Y a través de norma constitucional, de norma suprema, se establece que todos los derechos son iguales, son de igual jerarquía. Veamos otro elemento diferenciador de un modelo de Estado frente al otro. ¿Con qué otro elemento nosotros podemos encontrarnos? Con el intérprete. Vamos a ver. ¿Quién va a ser el intérprete o más bien el intérprete prioritario o primigenio de la Constitución dentro del modelo de Estado constitucional de 1998? El legislador. Pueden existir múltiples intérpretes, como efectivamente lo existían. Cada uno de nosotros podemos realizar interpretaciones constitucionales o legales. Cada uno de nosotros, como particulares, funcionarios públicos, autoridades, realizábamos una interpretación. Pero ¿qué sucede? Que por mandato constitucional, el legislador era el intérprete prioritario, primigenio de la Constitución. Ya señalábamos en minutos anteriores. Corresponde al legislador interpretar la Constitución y la ley de un modo generalmente obligatorio. La famosa soberanía parlamentaria. El legislador es el intérprete prioritario. ¿Qué sucede dentro del contexto del Estado constitucional? Dentro de ese contexto, nosotros vamos a ver cómo cambia, miren ustedes, el intérprete primigenio de la Constitución y de la ley. Ya no es, miren ustedes, el intérprete primigenio legislador, lo que sí sucedía bajo el modelo de Estado legal de derecho. Ahora se va a trasvasar precisamente esta competencia, esta facultad a un nuevo ente, a un nuevo órgano, a unos nuevos sujetos dentro del ámbito precisamente del derecho. ¿Cuáles van a ser esos nuevos sujetos? Va a ser precisamente los jueces y las jueces. Esto no quiere decir que el legislador no realice interpretaciones, las realiza. No significa que el ejecutivo no realice interpretaciones, las realiza. Pero el intérprete prioritario, el intérprete primigenio de la Constitución y de la ley, bajo este modelo de Estado, va a ser el juez, van a ser los jueces. Y aquí miren ustedes, va a surgir el gran debate respecto a la legitimidad democrática, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cuando se da este poder, miren ustedes, a los jueces para realizar esta interpretación de la Constitución y la ley, va a tener precisamente, o van a tener estos operadores de justicia una fuerte resistencia, que no está dada a través de coyunturas políticas, económicas, históricas de un momento determinado. Está dado a través de un gran proceso y de un gran debate dentro del derecho constitucional contemporáneo, que es el debate, miren ustedes, contramayoritario. ¿Qué
¿Qué nos enseña este famoso debate contramayoritario? Que los jueces, miren ustedes, están investidos de una potestad jurisdiccional. ¿A través de qué? A través de un mecanismo de reconocimiento de legitimidad democrática no dado a través del voto en las urnas, como sí se lo hace con el legislador, pero ellos, a través de sus actuaciones, a través de sus resoluciones, están legitimando permanentemente sus actuaciones. Podemos ver entonces cómo se genera una confrontación permanente desde una perspectiva teórica entre el legislador y entre el juez. ¿Qué van a decir los legisladores? Van a decir algo que parecería bastante lógico. ¿Cómo así ustedes, señores jueces y señoras juezas, que no han sido electos de manera popular y democrática, pueden echarse abajo, por ejemplo, una disposición normativa que sí proviene del órgano parlamentario, de nosotros los legisladores que fuimos electos de manera democrática y popular con una mayoría, ¿verdad? Y obviamente, frente a este debate, van a surgir los argumentos de los jueces. ¿Qué van a decir los jueces dentro de esta realidad? Van a decir, es cierto, señores legisladores, que ustedes ejercen esta función de representar al soberano, de representar al pueblo, pero nosotros también gozamos de esta legitimidad democrática, expresada a través de ¿qué? Dentro de las constituciones democráticas existen precisamente procesos, miren ustedes, de referendo dentro de la aprobación de los textos constitucionales. ¿Qué van a decir precisamente los jueces? Van a decir, nosotros nos encontramos legitimados, ¿por qué? Porque estamos investidos de una potestad jurisdiccional que no nos la da cualquier persona, nos la da la propia Constitución, nos la da el soberano al momento precisamente de llegar a ese pacto, a ese contrato social colectivo, a ese contrato común. Van a decir dentro de las constituciones que han sido ratificadas a través del referendo, que cada uno de los ecuatorianos, cuando votaron precisamente por esas normas constitucionales, cuando aprobaron esos 444 artículos de la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, están legitimando la actuación de los operadores de justicia. Están, de cierta manera, dando legitimidad a todo este proceso, miren ustedes, en donde el intérprete primigenio de la Constitución y la ley va a ser el juez, van a ser los jueces y las juezas en este modelo de Estado. Como les menciono, este es otro elemento diferenciador respecto al intérprete primigenio, no el único, el prioritario. ¿Con qué otro elemento diferenciador nosotros nos podemos encontrar? La norma jurídica aplicada de manera prioritaria. ¿Cuál es la norma jurídica que se aplica de manera prioritaria dentro del constitucionalismo o dentro de ese modelo de Estado legal de derecho? Si es un modelo de Estado legal de derecho, ¿no es cierto?, se corrige inmediatamente que la norma prioritaria a ser interpretada para garantizar derechos va a ser la ley. Esto no significa que haya carecido este modelo de Estado de otras fuentes normativas, pero la fuente prioritaria va a ser la ley. En cambio, que en el modelo de Estado constitucional existe una pluralidad de fuentes expresadas, como ya manifestábamos, no solamente por la ley, sino también por la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la doctrina. Entonces se da una pluralidad dentro de este ámbito de las fuentes normativas a ser interpretadas en el contexto constitucional. Y es por eso que la labor que tiene el intérprete dentro de este modelo de Estado tiende a ser muchísimo más compleja, tiende a ser muchísimo más complicada, miren ustedes. ¿Qué hacía un intérprete dentro del modelo de Estado legal? Pues si tenía dudas respecto a un determinado problema jurídico puesto a su conocimiento, lo que hacía era ir y buscar la norma positivizada, expresada a través de una ley para solucionar ese problema jurídico, ¿verdad? Veíamos entonces cómo se aplicaba un método de subsunción para solucionar antinomias jurídicas presentes dentro de una realidad. ¿Qué sucede ahora? Como existe una pluralidad de fuentes, la labor del intérprete también es mucho más compleja. Porque ahora no solamente que debemos interpretar disposiciones normativas de carácter legal, a más de aquello también tenemos que interpretar, miren ustedes, que jurisprudencia. Tenemos que ver, por ejemplo, reglas y subreglas jurisprudenciales.
Tenemos que observar, miren ustedes, principios generales del derecho, tenemos que observar doctrina, tenemos que observar de cierta manera a través del bloque de constitucionalidad una serie de instrumentos jurídicos que incluso sobrepasan esta soberanía interna por parte del Estado. Entonces podemos ver cómo la labor del intérprete se vuelve muchísimo más compleja en este modelo de Estado. ¿Con qué otra diferencia nos encontramos dentro de estos modelos de Estado? Les formulo la siguiente interrogante. Y vamos a recordar la famosa pirámide que enseñaba, ¿verdad? Nos enseñaba en el primer año de Derecho en la mayoría de nuestras escuelas de jurisprudencia en el país. Recuerdan ustedes cuando nos enseñaban la famosa pirámide de Kelsen, que la Constitución se encontraba en la cúspide de esa pirámide, ¿verdad? Y se manifestaba que existía el principio de la supremacía constitucional. Les formulo el interrogante. ¿La supremacía constitucional estaba consagrada en la Constitución del 98? Por supuesto que sí. Pero ¿qué tipo de supremacía constitucional era aquella? Era una supremacía solamente formal. Entonces existe una supremacía formal de la Constitución. ¿Qué quiere decir esta supremacía formal de la Constitución? Que la Constitución, miren ustedes, se convierte en un programa político. O si no, recordemos lo que decía la Constitución ecuatoriana de 1998. ¿Cómo se denominaba esa Constitución? Constitución Política de la República del Ecuador, miren ustedes. ¿Por qué? Porque se configuraba a la Constitución o a las constituciones como programas políticos, como directrices, como elementos macro, como una carta de buenas intenciones que debían ser desarrolladas de acuerdo a las posibilidades que tenga un determinado ente estatal, ¿verdad? ¿Qué sucede ahora con la Constitución del 2008? Se trata de dar un cambio, miren ustedes, de esta supremacía formal de la Constitución hacia una supremacía material. Y con esta supremacía material nosotros nos vamos a encontrar que ya no basta la simple enunciación, ya no basta el simple reconocimiento declarativo, por ejemplo, de derechos constitucionales, sino que aparejado a este reconocimiento de derechos constitucionales, nosotros debemos dotarles de herramientas que permitan garantizar estos derechos constitucionales.